Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Bueno, rápidamente vamos a saludar al diputado demócrata cristiano por el Distrito 20, Eric Aedo Geltres. Aquí estamos con Lesley Briceño, diputado Aedo. Muy buenos días, gracias por venir a Buena Costumbre. Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Hola, Leslie, ¿cómo les va? Hola, diputado. Bien, gracias. Nosotros estamos bien, ¿sí? Sí, no, te iba a decir que no hay problema, pregunten todo. Yo no les voy a decir a nada que no, o alguien va a contestar, así que no hay drama, relájense. Ya, está muy bien, diputado, como ha sido su costumbre. Bueno, empecemos entonces. Usted ayer fue muy duro en sus declaraciones a propósito de la detención de Rodrigo Martínez, Simón Acuña y las demás personas, Camila Polisi, Sebastián Polanco y Diego Polanco. Y dijo una cosa que a mí me llamó particularmente la atención. Dijo: espero que se sepa quién es el autor intelectual de todo esto. ¿Usted cree que no sería las personas que han sido detenidas hasta este minuto, que hay una mano que mece la cuna y que todavía no ha sido apuntada por la persecutora penal? Yo espero que se llegue hasta las últimas consecuencias, que esta hebra que se está hoy día, ¿no es cierto?, tirando por parte de la justicia, llegue a quienes efectivamente, como dije ayer, son los autores intelectuales de esta situación. Yo creo que es público, que es notorio, que le hace sentido a la gente. Recibí ayer muchísimos mensajes en esta línea, de que es notorio que en la región del Biobío, pero también en regiones como Los Lagos, había un plan para armar los propios partidos regionales, y que esta forma de convenios, ¿no es cierto?, con algunas instituciones, con algunas organizaciones de bien dudosa, digamos, reputación, o de proyectos bastante inverosímiles en su profundidad, simplemente lo que estaban financiando era acción política. Eso es lo que tiene que investigar la justicia. Pero yo creo que acá existe un mecanismo, por eso yo presenté además la querella hace unas semanas atrás, porque creo que existe un mecanismo que simplemente era para defraudar al fisco, y que ese mecanismo está orientado al financiamiento irregular de la política. Ese es mi convencimiento, pero obviamente no basta mi convencimiento, y por eso le pedí a través de esa querella a la justicia, y lo vuelvo a reiterar, de que llegue hasta quiénes son los autores intelectuales de este modelo. Si las personas detenidas son los autores no solo materiales, sino que intelectuales, ok, ahí se cerrará esto. Pero yo creo que persisten muchísimas dudas, y por eso yo las planteo muy abiertamente. Bueno, este es un juicio penal, el que se va a formalizar, entiendo que a partir de hoy día, pero sigue habiendo un juicio político que requiere de responsabilidades, porque evidentemente este es un descalabro lo que está pasando acá. O sea, adelante hacía yo una analogía que a Lesley no le gustó mucho, porque yo decía que el administrador regional era como el ministro del Interior. O sea, sí, sin duda. Esa es la cercanía, persona más cercana al gobernador regional. Pero es la persona más cercana al gobernador regional. Sí, pero resulta que también están los CORE, diputado. Y una de las funciones esenciales de los CORE es fiscalizar. Claro, alguno podrá decir: oye, no podíamos fiscalizar porque los convenios eran inferiores al monto que se requiere la votación nuestra para que sean aprobados. Pero resulta que no ha habido viento para las cambuchas para, por ejemplo, llevar al gobernador regional al tribunal, entiendo que es el calificador de elecciones, porque se requieren 10 votos y hay 5, y ahí se quedaron pegados, y uno no ha escuchado, salvo de los 5 CORES que han tenido protagonismo en este sentido, a los demás que se involucren directamente en este problema, que es tremendo. O sea, lo que aquí está pasando significó, entre otras cosas, que el presupuesto de la nación que ustedes aprobaron tenga más restricciones para la asignación de fondos, para el gasto de los fondos por parte de los gobiernos regionales, entre muchos otros efectos. Entonces, ¿cuál deberá ser, a su juicio, el papel de los consejeros regionales en esta crisis que vive el gobierno regional del Biobío, diputado? Ya, déjame partir un poquito más atrás respecto del presupuesto de la nación, y ahí está Leslie igual escuchando. Mucho de lo que pasó con el presupuesto de la región, o de las regiones, de los gobiernos regionales, en el presupuesto nacional para el 2024, estuvo inspirado a partir de lo que pasó en la región del Biobío. Bajar de 7.000 a 3.000 UTM en la asignación directa que podían usar los gobernadores.
poner ahora restricciones claras que lamentablemente se habían levantado el año pasado y cuando lo levantó la directora de presupuesto yo creo que no lo hizo de mala fe, lo hizo de buena fe para darle mucho más libertad a los gobernadores regionales. Pero claro, terminaron contratando algunas fundaciones, organizaciones, instituciones que tenían 2 meses de iniciada su vida, digamos, laboral o como fundación y recibían montos de casi 400 millones de pesos, algunas de ellas para proyectos que yo una vez dije en un matinal, mira, lo único que falta es que nos encontremos con un proyecto para pintarse las uñas y hacerse las cejas, pero créeme que lo dije con ironía. Bueno, 2 días después en la Araucanía había un proyecto por 750 millones de pesos para enseñar, ¿no es cierto?, a hacerse la manicure, pintarse las uñas y efectivamente hacerse las cejas. O sea, esto realmente ha dado para todo. Yo creo que desde el punto de vista también de responsabilidades políticas, voy a llevar a los consejeros regionales. Desde el punto de vista político, hoy día aparece una encuesta bien interesante que hicieron en la región de los lagos, lo hizo la Universidad de San Sebastián, en que, por ejemplo, el 75% de los encuestados en la región de los lagos responsabiliza a Patricio Vallespín, gobernador de los lagos, de este descalabro. Yo creo que si se aplicase una encuesta de esas características en la región del Biobío, yo creo que tendríamos números bastante parecidos, para serte franco. De hecho, ayer Martín Arrau, que fue intendente en Ñuble, ¿no es cierto?, escribió en su cuenta X, que se llama hoy día, bueno, ¿dónde están las responsabilidades políticas? Yo creo que existen responsabilidades políticas, si esto está como el ministro Montes. Todo este desfalco pasó bajo las narices del gobernador regional y no lo vio. Hay una negligencia a lo menos, ¿te fijas? Sí. Y respecto de los consejeros regionales, mira, una de las cosas yo la voy a comentar acá, porque esto lo discutimos senadores, diputados en la comisión mixta, junto al gobernador Fríes de Magallanes, que llegó a nombre de los gobernadores regionales a un proceso de acuerdos con los parlamentarios en relación a los recursos para los gobiernos regionales en el presupuesto 2024. Algo que quedó muy en evidencia fue que en varias regiones los gobernadores regionales, comillas, asignan un monto de dinero a los consejeros regionales para que ellos los entreguen a distintas organizaciones en proyectos de seguridad, de cultura y de deporte. Más o menos 100 millones de pesos. De eso se habla en general. Entonces, claro, cuando esos consejeros regionales, no es que les pasen 100 millones en la mano, sino que tienen a su disposición 100 millones de pesos aproximadamente para repartirlo a organizaciones y terminan poniendo alarmas comunitarias 4 veces en las mismas casas de los mismos vecinos, entonces claro que no quieren fiscalizar, pues si hablemos en castellano antiguo esta cuestión, pues. Porque obviamente si empiezan a fiscalizar se van a empezar a encontrar con ellos mismos que asignan sus proyectos, ¿te fijas o no? Entonces esta es una pregunta que tú haces tremendamente válida. ¿Cuál es el nivel de involucramiento en la entrega de recursos de manera no solo discrecional, sino que irregular a organizaciones por parte también de consejeros regionales? Esa es la pregunta de fondo. ¿Por qué han guardado silencio? Yo se lo he preguntado incluso a mis colegas parlamentarios, créeme, Álvaro y Leslie, ¿por qué han abierto poco la boca frente a lo que pasaba en la región del Biobío? ¿Es que están comprometidos con algún proyecto? ¿Recibieron plata de proyectos? ¿Organizaciones que ellos representan o que son cercanos a ellos recibieron dinero? O sea, investiguemos esto. De hecho, solo ayer, varios colegas, incluso de derecha, se atrevieron a dar opinión pública en medios de comunicación respecto a la detención de estas personas, lo que yo encuentro que es positivo, pero recién ayer, en una situación que se arrastra ya hace un par de meses. Diputado, hay muchas cosas que también usted ha mencionado ahora recién, cómo esto va a impactar en los presupuestos regionales, cómo a raíz de lo que ha ocurrido en el Biobío y en otras regiones también hay una revisión, no solamente de todo lo que tiene que ver con de cómo se distribuyen los dineros, sino que además también que esto impacta mucho en la credibilidad de la política. Entonces, primero porque pareciera ser que metemos todos dentro del mismo saco y que todos los políticos son corruptos y todos los políticos finalmente están involucrados en esto, cuando claramente son algunos casos, lamentablemente casos cada vez que salen más a la luz. Entonces, en el contexto de lo que nos viene un plebiscito el próximo año, vienen elecciones, con una ciudadanía cada vez
más crítica, no solamente más crítica, sino que además donde la confianza en las instituciones está disminuyendo cada vez más, ¿cómo esto impacta en la política cotidiana, en la política que finalmente tiene que ver con el día a día? Y vemos también algunos otros resultados que son de las encuestas, de que yo no votaría el 17 de diciembre, o incluso un dato que a mí todavía me sigue alarmando, que es el de la CEP, que decía que un porcentaje mayoritario de la ciudadanía cree que hay que limitar las libertades de las personas por el tema de la seguridad, que es algo que también hemos conversado harto acá en el programa. ¿Cómo este mapa que se nos ve en nuestro país va a influir finalmente en la credibilidad del mundo político y también en lo que se nos viene a futuro la política partidista? Sí, o sea, yo, Leslie, sin duda creo que impacta. Tú eres una académica más experta en estos temas de descentralización. Yo creo que el gran daño que se le ha hecho al proceso de descentralización, de toma de decisión desde las regiones, justamente a partir de estos casos, es que se ha perdido la credibilidad, te fijas, en quienes toman decisiones. O sea, le entregaste hoy día a quienes nunca estuvieron de acuerdo con el proceso de descentralización y le volviste a decir a las élites políticas que viven en Santiago que las regiones no son competentes para tomar sus propias decisiones. Ese es el mensaje de fondo que han tomado acá en la región metropolitana y que por tanto no se van a entregar en los próximos 3-4 años más atribuciones a los gobernadores regionales. Yo creo que ese es un efecto concreto que ha sucedido. Obviamente mucho más restricciones para utilizar los dineros. De hecho, esta vez quedó aprobado por una amplia mayoría en el Congreso, una amplia mayoría desde la izquierda hasta la derecha, digamos, republicana, de que, por ejemplo, los recursos espejo, de la ley espejo, ¿no es cierto?, del Transantiago, efectivamente hay una obligación de que el 50% de esos recursos se gasten en proyectos de índole de transporte. Esto que puede parecer como muy de perogrullo, bueno, no pasaba, pues muchos de esos recursos se iban a multicancha, iluminación, etcétera. Otro efecto bien importante de esto es que, y ya hay que mirar lo que pasó en Argentina, Leslie, por eso yo creo que esto hay que poner mucha atención. Yo creo que también los gobiernos regionales en estos 2 años habían querido imitar el sistema de gobernaciones o de gobernadores de Argentina, en que tú te constituyes en un caudillo regional, en un área geográfica, determinas quiénes van a ser candidatos, alcaldes, concejales, coreparlamentarios, y eso lo haces a través, ¿no es cierto?, de una enorme cantidad de recursos, que en la región del Biobío eran 100.000 millones de pesos, estamos hablando de algo más de 100 millones de dólares, casi 120 millones de dólares, y tú los repartías a proyectos de carácter clientelar. Porque yo hago una pregunta ahora, en 2 años, ¿cuál es el proyecto estratégico en la región del Biobío que hemos llevado adelante? Díganmelo. Y esta pregunta es válida también para los lagos, para la Araucanía, para el Maule, para Ñuble. ¿Cuál es el cambio estratégico? No existe. Diputado, usted dice que para allá iba la micro. Eso es la afirmación que está haciendo con este razonamiento, digamos, a transformarse en un caudillo que pudiera apuntar con el dedo y empezar a distribuir los cargos políticos. Por cierto, yo lo estoy diciendo no solo en la región del Biobío, esto lo estoy diciendo a lo largo de Chile. O sea, el modelo que se comenzó a crear era un modelo clientelar que yo repudio muy profundamente, lo he dicho siempre. Esto, Álvaro, nosotros nos conocemos, no lo digo ahora. Ese modelo clientelar de que el político le reparte a personas cosas, una torta, un pan de Pascua, un subsidio, lo que sea, una cancha, y después exige el voto, yo creo que eso ya tocó techo, y creo que la experiencia de Argentina da cuenta de eso, porque el modelo peronista es eso multiplicado por 3, y sin embargo Milei igual ganó, porque es más la gente que paga las cuentas, es más la gente que todos los días se tiene que levantar a trabajar que aquellos que viven solo del clientelismo. Yo creo que hay que mirar con mucha atención eso que pasó en Argentina, y en ese sentido obviamente creo que también, y esto lo digo de la experiencia que he tenido en estos casi ya 2 años de parlamentario, si un parlamentario tiene, comillas, una ventaja comparativa respecto del resto de los ciudadanos, es que tiene la libertad para decir lo que piensa, lo que cree, lo que estima, por sobre otros ciudadanos que a veces tienen que cuidar su trabajo. ¿Tú qué crees que está pensando la gente que trabaja en el gobierno regional hace 20, 10, 15, 30 años, Álvaro? Gente que nosotros conocemos. ¿Que está pasándolo bien con esta situación? No, pues sin duda. ¿Que le gusta esta situación? Bueno, pero no lo pueden decir porque pierden la pega, po.
Oiga, diputado, Sí, esa es la verdad. estoy de Entonces acuerdo. uno tiene por lo menos esa libertad para poder plantearle a la ciudadanía esto. Yo creo que lo que aquí había era un modelo de compra de conciencia, de armarse partidos regionales y de financiar la política de manera irregular. Eso lo creo a pie firme. Diputado, yo quiero hacer la última pregunta porque se nos fue el tiempo y está Sorry, directamente vinculado con lo que estamos conversando. ¿A usted le parece razonable que dineros públicos en ingentes cantidades, varios cientos de millones de pesos, sean invertidos en empresas privadas? No estamos hablando de empresas ni pequeñas ni microempresas, sino de empresas grandes, mediante, por ejemplo, IRADE, una organización a la que le tengo profundo cariño, porque mi hermano trabajó ahí muchos años hasta que se murió, y la Corporación de Desarrollo Regional, que han recibido muchísimo dinero por parte del gobierno regional. ¿Cree que corresponde eso? No corresponde, porque por último, a ver, corresponde en la medida que te entreguen algún resultado. Yo esto también lo he dicho con un grado de ironía, y excúsame, Leslie, si molesta la ironía, o tú, Álvaro. Yo digo, bueno, muéstrenme alguno de los líderes, IRADE, con estos casi 1.000 millones de pesos. Pónganme uno al frente, por lo menos para conocerlo y conversar con ellos. ¿Te fijas? ¿Dónde están? Entonces, ¿qué es lo que se hace con estos dineros? ¿Cuál es el impacto de estos dineros? Y te agrego algo más, Álvaro y Leslie. Esto lo he hablado con todos los dirigentes de la pesca, tanto artesanal como industrial. Fíjate que la región del Biobío está financiando por más de 1.200 millones de pesos a la Fundación Chinquihue, que preside Patricio Vallespín. Chinquihue. ¿Te fijas? Para enseñar a los pescadores artesanales de la región del Biobío, que es la capital de la pesca industrial y artesanal de Chile, cómo pescar y cómo salir adelante. Y resulta, y se lo he dicho a los dirigentes de la pesca artesanal e industrial, que cuando discutamos la nueva ley de pesca, que la vamos a discutir en algún momento, la región con la que nosotros nos vamos a confrontar por las cuotas de pesca es con la región de los lagos. Entonces, no encontró nada más inteligente la región del Biobío que pasarle 1.200 millones de pesos a la fundación que ve la pesca de los lagos para que se meta a la región del Biobío, para que después nos discuta las cuotas de pesca. Entonces yo le digo a los dirigentes de la pesca artesanal y también de la pesca industrial, a CIPES, ¿por qué no me lo explican esto con manzanas? ¿A quién le encuentra que es una buena idea? Yo lo digo con pasión, porque de verdad, ¿cómo vamos a ser tan torpes? ¿Cómo vamos a ser tan torpes? ¿O no hay torpeza y hay una negligencia? ¿O en realidad hay otra conversación que está atrás? Esas son las dudas que se abren. Nadie es capaz de contestarte abiertamente. Entonces, ese es el tipo de errores que cometemos en la región. Y lo mismo que vale para el ministro Montes, que como dije yo, al ministro Montes con las fundaciones en el Ministerio de Vivienda le han pasado los goles de todas las formas, de cabeza, de palomita, de taco, hasta con la mano de Dios como Maradona. En la región del Biobío ha pasado lo mismo, ¿te fijas? Entonces ha habido negligencia. Yo sé que esto es duro de decir, yo sé que hay gente que no le escucha, es personas que yo conozco, pero han sido negligentes. Porque es decir, a lo menos negligente, digamos. O sea, a lo menos negligente. Entonces, porque esto estamos hablando de policía, ¿no es cierto? Y estamos hablando de la famosa lencería. Oye, pero están las fundaciones de la cuñada de un alcalde, están los ejemplos que tú acabas de dar, yo acabo de dar el de Chinquihue, un montón de proyectos inútiles que se han financiado, pero también en otras regiones, como la que te he dicho, los lagos o la propia región de la Araucanía, solo por poner algunos ejemplos. Y en privado, los gobernadores regionales, en este caso el gobernador de Antofagasta, que es el presidente de la asociación, lo reconoce, te fijas, te lo dice. Lo mismo hizo Frías cuando estuvo con nosotros. Entonces yo sé que acá esta cuestión hay que sacarla adelante, porque si no nos vamos a farrear el proceso de descentralización, si eso es lo que está en juego, más allá de las personas. Que este proceso no se detenga, hay que evaluarlo, va a haber que ajustar piezas como se está haciendo en este presupuesto, pero obviamente que la idea no es retroceder con la toma de decisiones desde las regiones. Raquel Peñalillo escribe: toda la razón, don Eric Aedo, así como otras personas también nos han escrito para felicitar esta conversación. Te agradecemos, diputado Eric Aedo, por el tiempo que has dedicado a Buena Costumbre esta mañana. No, a ti, Álvaro, y siempre toda la disposición y a todas las preguntas, incluso las difíciles. Que esté muy bien. También, gracias, un abrazo grande, cuídense, chao. Buena Costumbre es actualidad y opinión, con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.